Hola, buen día para todos. Iniciamos un nuevo trimestre estudiando Rebelión en un universo perfecto. El versículo de memoria lo encontramos en Isaías, capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Con estas palabras empezaremos con una palabra de oración. Oremos. Padre santo y poderoso Dios, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a entender que el origen del pecado, oh Señor, se originó en un universo perfecto, en un ser perfecto que tú creaste. En el nombre de Jesús. Amén. Dios creó a los seres humanos para que disfrutaran la eternidad, pero entró el pecado y distorsionaron ese plan. Entró la muerte y afectó toda la creación. Pero el ser humano busca seguridad en el presente y esperanza para el futuro. La gente hoy quiere saber el origen del mal. Algunos dicen que siempre ha existido el bien y el mal, pero algunos creen que Dios lo hizo perfecto y luego surgió el mal. Todo lo que Dios hace lo hace perfecto. Creó este mundo perfecto. La pregunta es cómo surgió el mal. Hay que leer la palabra de Dios. Para encontrar el origen del mal, la Biblia muestra los orígenes del pecado, y ese mal hace muchas veces en esta vida una vida miserable. Pero debemos entender que desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre, pero Dios no ordenó que el pecado existiese. Quiso proveer la caída del hombre, pero es tan grande su amor que dio a su Hijo en rescate por la humanidad, para que creamos en Él y obtengamos la vida eterna. Dios muestra su amor en cada una de las cosas creadas. Si miramos la naturaleza, miramos el amor de Dios, pero también se notan destellos del bien y destellos del mal. Las rosas, aunque son hermosas y fragantes, tienen espinas. Hay aves lindas, pero atacan el nido de otras. Los mismos seres humanos que a veces son amables, que parecen perfectos, que son hermosos, muchas veces se tornan odiosos y egoístas. Dios sembró buena semilla, pero salió la cizaña. Pero en la parábola entendemos que fue el enemigo quien lo hizo. De la misma manera Dios hizo al mundo perfecto, pero un enemigo lo profanó con las semillas del pecado. La Biblia registra en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 que Dios es amor. Si leemos 1 de Juan capítulo 4 versículo 16, dice de la siguiente manera: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios nos ama y no expresa su amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se expresan amor mutuamente y también expresan ese amor a todas las criaturas. Todo lo que hace Dios lo hace incondicionalmente. Eso demuestra su amor, como por ejemplo su obra creadora, su obra redentora, a través de su misericordia. Si Dios es amor, Él no es el originador del pecado, porque va en contra de su propio carácter, va en contra de su propia naturaleza. Nos hizo a nosotros por amor, para que respondiéramos a su amor y también lo compartiéramos. Así que Dios te creó por amor, expresa ese amor. Dios nos creó para amar, pero con libertad. Leamos 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 10, dice la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A veces vemos cosas hermosas, pero no brindan amor. Un ejemplo son las rosas artificiales. Son hermosas, pero no ofrecen amor. Hay máquinas que hacen muchas cosas, pero no tienen sentimientos y emociones. Por ello Dios creó a los ángeles y también al ser humano con libre albedrío, para que tomen sus propias decisiones, entre ellas la de tomar decisiones incluso equivocadas. Dios nos hizo para que creciéramos en amor y sabiduría.
En fin, lo que Dios desea es que nos amemos unos a otros. El amor divino reflejado unos a otros es una demostración que Dios habita en nosotros, pero a veces abusamos de esa libertad de elección. Lucifer lo hizo en el cielo, se rebeló en contra de su creador, es decir, de Dios. Algunos se preguntan por qué creó a Lucifer si sabía que se rebelaría, pero la creación de Lucifer no responsabiliza a Dios. Además, el origen y la naturaleza del pecado son misterios que nadie puede explicar. Aunque Dios no ordenó que existiera el pecado, pagó por esos pecados cargándolos en la cruz, y además le tocó sufrir a Jesús más de lo que nosotros imaginamos. Misterios sobre el pecado. Leamos Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí se describe la caída de Lucifer en los atrios celestiales. Lucifer vivía en el monte de Dios, en el huerto de Dios. Lucifer era perfecto. Dios lo creó así. Era un ser moral, pero podía llegar a cometer el mal, porque fue hecho con libre albedrío. Él podía elegir libremente. Él abusó de esa libertad. Lucifer se corrompió al considerarse más importante de lo que era. Lucifer no se sentía bien con lo que Dios le había dado. Abandonó su gratitud por Dios. Quería más reconocimiento del que se le había dado. La pregunta es cómo se desarrolló un carácter imperfecto en un ser perfecto, ya que vivía en un universo perfecto. Es un misterio. El pecado es algo misterioso. El pecado apareció en un universo perfecto. En la Biblia encontramos dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. Una es la ciudad de Dios, la otra la de Satanás. Dios quiere que sus hijos hagan parte de Jerusalén. Cuando leemos Apocalipsis 14, Dios nos hace la invitación de salir de Babilonia y llegar a la nueva Jerusalén, al monte Sión. Pero el problema de Lucifer fue el orgullo. Leamos Isaías capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra de Dios: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En la Biblia, Babilonia representa un poder en oposición al poder de Dios y también en oposición al reino de Dios. Nabucodonosor es un símbolo de orgullo y arrogancia. Dios había dicho a través de la profeta que Babilonia era solo la cabeza de oro, pero el rey en su soberbia hizo una estatua de oro. Hizo esta estatua como símbolo que su reino sería para siempre y pidió que todos lo adorasen. El rey de Babilonia se formó como un símbolo de Lucifer, pero Isaías capítulo 14 describe la caída del orgulloso rey de Babilonia. Ese mismo espíritu de orgullo y arrogancia terminó con la caída de Lucifer en el cielo. Lucifer hizo un plan, quería establecer su trono, incluso pasando encima de Dios y ser semejante al mismo Dios. Ahora Dios, en su medio perfecto, es sometido a un hostil revelación. Ahora su amor se ve desafiado por el egoísmo. Ahora este Lucifer acusa a Dios de lo que él mismo es ser. Es un ser orgulloso y arrogante. Y se dedicó Lucifer a contar mentiras a los demás ángeles. De esta forma se desarrolla el mal en el universo. Pero cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 12, llegamos al punto de propagación de la incredulidad. Ahora a Dios le toca lidiar en su universo de amor con ideas contradictorias. Leamos Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual le engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Se desarrolla una guerra en el cielo entre Lucifer y sus ángeles, y Cristo y sus ángeles. Por otro lado, aquí Lucifer se conoce como el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás, el diablo. También él es el acusador de nuestros hermanos. Cristo aparece como Miguel. Este nombre significa quien es como Dios. En Daniel aparece Jesús como el Hijo del Hombre, el príncipe de los ejércitos, el príncipe de los príncipes, el gran príncipe, y también como el ángel de Jehová. Miguel es Cristo mismo, es Dios. Pero ¿dónde comenzó este conflicto? Primero, comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer y la tercera parte de sus ángeles. Segundo, culminó con la victoria de Cristo en la cruz. Y tercero, pero continúa contra el pueblo remanente de Dios del tiempo del fin. Cuando miramos el comienzo de este conflicto, Dios soportó pacientemente a Lucifer por mucho tiempo. Dios no lo expulsó de inmediato, es decir, él siguió en su puesto. A Lucifer le llegó un espíritu de descontento. Dios guardó paciencia con él. Cuando él empezó a contar mentiras a los ángeles, Dios le tuvo mucha paciencia en el cielo. Dios le ofreció perdón, pero debía arrepentirse y someterse a la voluntad divina. No sabemos cuánto tiempo duró esa guerra en el cielo, pero Satanás y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. El problema es que vinieron a la tierra. Hoy esa batalla se desarrolla aquí en este planeta, pero podemos vencerlo con la ayuda de Dios. Así que si te encuentras en apuros, si ves que tu vida espiritual decae, acude a los pies de Cristo, que Él te puede ayudar. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.